Eduardo, como siempre, el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez es una casa de debate, digo, y en este caso un tema muy importante. Sí, realmente estamos acá acompañando y agradeciéndole a la senadora la presencia, la visita y la dedicación. Eh, es un ciclo que comenzó ya desde el nacimiento mismo del Colegio de Abogados. ¿Qué recepción tiene? Bueno, hoy sale llena. Bueno, estamos realmente siempre muy contentos y siempre trayendo actividades y bueno, por suerte con muy buena recepción. Bueno, Mariana, es un tema candente, un tema que preocupa mucho, la conflictividad en las familias está a la orden del día. Bueno, lo sabemos por el tema de la cantidad de juzgados de familia que hay en el departamento judicial, solo tres, 1 millón de habitantes, lo hemos hablado hasta el hartazgo el Sí. tema. Y la capacitación en ese sentido para agilizar todo es fundamental. Hola Rodrigo, buenas tardes. Sí, la verdad es que estamos muy contentas en el marco del mes de la mujer, arrancar con las charlas sobre este tema que es el más requerido en los colegas. Felices de tener a su autora acá con nosotros, nos va a dar parámetros, nos va a contar los fundamentos de esta ley, que la verdad es que viene a traer un poco de orden a lo que por ahí algunos juzgados a veces eh, hacen de oficio y a veces no. Entonces, bueno, estamos realmente muy contentos de poder dar esta capacitación en el día de hoy felices porque es presencial y bueno, siempre se viene agradeciendo el esfuerzo del colega que se acerca, que tiene la diferencia de estar un ratito con nosotros eh, y capacitándose básicamente para ser siempre un poquito mejor en lo que es el profesionalismo de cada uno y teniendo más herramientas también para poner en orden esto que planteabas de la escasa cantidad de juzgados, que bueno, si uno tiene las cosas más claras, las puede pedir mejor y Claro. todo esto va a salir mucho más rápido. Indudablemente necesitamos más juzgados y eso es algo que siempre está trabajando el doctor acá con nosotros, pero bueno, en este concepto de seguir capacitando y acompañando a los colegas como nos hace feliz entre familia, como le decimos en el colegio siempre, y teniendo el lujo de tener a su autora. Antes de entrar con la autora, ¿han aumentado en estos últimos tiempos las consultas con respecto a la conflictividad familiar? Sí, absolutamente. La conflictividad familiar es algo que permanentemente crece, no así la estructura judicial que necesita eh, urgentemente ser más voluminosa, porque realmente conocemos a mucha de la gente que trabaja, sabemos lo mucho que trabajan, pero pobres tampoco en realidad no les dan las manos para poder hacer más. Entonces necesitamos más lugar, necesitamos más empleados, necesitamos más infraestructura, necesitamos más recursos, necesitamos nuevos juzgados que ayuden a nuestro querido pueblo a que pueda tener la justicia que se merece. La conflictividad familiar aumenta sobre todo y por muy marcado en los temas de violencia. Hay muchas cuestiones referidas a la violencia familiar y bueno, lo que le sigue en cantidad de reclamos es el tema de la cuota alimentaria. La cuota alimentaria está muy dejada de lado en muchos conceptos, pero bueno, son los dos temas más fundamentales que se traen consultas, que traen quejas, que traen reclamos, que traen todo tipo de manifestación al respecto. Esto que decía Mariana creo que es un buen resumen de lo que pasa en el Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, no sé si lo conoces, el tema de la problemática, pero digo, también lo que marca Mariana tiene que ver con la violencia que vive la sociedad en general, en todos los órdenes, busques donde busques, la familia no es ajena. No, no, para nada. Realmente, primero agradecida, ¿no? Con el colegio de Rodríguez Moreno, con Débora Galán por invitarme, con Eduardo por recibirme y también con Marlene para formar parte, digamos, de esta charla, que es un primer camino para formarnos en esta ley, la 15513, que es muy reciente, que busca modificar el Código de Procedimiento en materia de familia. Como bien vos decías, hoy en la provincia de Buenos Aires, a través de una encuesta que hizo el Ministerio de Género, de Mujeres, Género y Diversidades, da que el incumplimiento de la tasa es alrededor del 67%, son casi 700.000 chicos en la provincia de Buenos Aires, entre 700 y 1 millón porque no tenemos la cifra exacta. La verdad es que es una encuesta que ya quedó un poquitito desactualizada y hoy, digamos, con la crisis económica que estamos viviendo, se agudiza un poco más. Entonces es muy importante, digamos, establecer herramientas para que el incumplimiento sea cada vez menor, porque esto se traduce en pobreza de esas mamás que sostienen el hogar, que son de verdad la mayor cantidad, del 80% de los hogares, que digamos monomarentales, sostienen digamos, a muchos niños y niñas que efectivamente no reciben la cuota alimentaria y que
esta misma encuesta mostró que, digamos, el problema no tiene que ver muchas veces con una cuestión económica, sino con una cuestión vincular, ¿no? Bien, como vos decías. Y bueno, estos cambios en las leyes lo que ayudan es un poco a marcar que hay un límite como sociedad de que no aceptamos más ese incumplimiento porque estamos cuidando a los niños, niñas y adolescentes porque son el futuro de nuestro país. En los albores de este nuevo siglo se produjo una modificación, me parece, fundamental en lo que tiene que ver con los derechos del niño, porque pasó a ser sujetos de derecho. Sí. Digo, esto cambió el paradigma de toda la normativa vinculada directamente con los niños, niñas y adolescentes. Sí, por supuesto. Nosotros, además, el alimento de los niños, niñas y adolescentes para nosotros es un derecho humano, lo concebimos desde ese lugar, es desde ese prisma que nosotros trabajamos la normativa y es de donde, digamos, buscamos garantizar el acceso a la justicia y también garantizarle el alimento en sí mismo, ¿no? Por eso peleamos tanto por la cuota y el cumplimiento y también por generar herramientas para que el incumplimiento sea estrictamente lo más reducido posible y que no tenga que ver, si es una cuestión de factor económico, vamos a encontrar un juez y una jueza atendiendo la situación, pero si es una cuestión particularmente porque no hay voluntad o hay, digamos, una cuestión de vínculo o afectiva, que los niños y niñas no tienen, digamos, la culpa del desamor de una pareja, eso, digamos, se tiene que resolver y tienen que resolverlo, digamos, proveyendo lo que tienen que proveer, que es los alimentos para que puedan seguir teniendo una vida digna, una vida, digamos, sin que estén atravesados, digamos, por la situación que sucedió en una pareja que puede suceder, ¿no? Porque la vida también cambió y las parejas y la forma de encontrarnos en familia, en una sociedad, ha variado un montón. Y aparte se utiliza muchas veces al chico como botín de guerra. Digo, esto Sí. del alimento no te lo doy porque no me lo dejas ver. Digo, por eso hablaba del sujeto de derecho. Claro, particularmente, bueno, por eso una de las cosas que más estamos buscando visibilizar, yo no sé si conoces sobre la canasta de crianza, pero fue uno de los elementos que incorporamos en julio del 2023 junto a Sergio Massa cuando fue ministro de Economía. Incluso el INDEC me parece que... Claro, justamente es una canasta que la publica el INDEC, pero lo que muestra visibilizar son estos dos componentes, lo que cuesta criar, digamos, canasta básica total representada en edades de 0 a 12 años, es lo que logramos en ese momento, y visibilizar las tareas de cuidado que justamente muestran esto, lo que cuesta económicamente poder criar, ¿no? Tanto en bienes, servicios, vestimenta, pero además también en las tareas de cuidado, que fue una de las grandes peleas en la reforma del Código Civil, bueno, que en su momento se hizo, ¿no? Que ya cumplió 10 años más o menos. Bueno, justamente hace últimas preguntas y ya van a encontrarse con los abogados que están esperando. Digo, hace unos días atrás estuvimos con la presidenta del Instituto del Consultorio Jurídico Gratuito de Moreno General Rodríguez, la doctora Taboada, hablando sobre esto. Digo, la cantidad de consultas que están atendiendo, digo, que están rompiendo todos los récords. Es que es menuda tarea realmente porque justamente cuando nosotros empezamos a abordar la canasta de crianza, lo que nos permitió detectar fue esto, digamos, en los colegios, las situaciones cercanas en los municipios, digamos, en el gobierno provincial o municipal, el ruido que había por la cantidad de incumplimiento y la falta, digamos, de estructura por parte de la justicia para poder dar respuesta, y en realidad tenía que ver con que muchas mamás no podían atravesar el proceso de la prueba, de llevar adelante los tickets, juntar, digamos, los elementos probatorios para demostrarle al juez y sostenerlo en el tiempo, ¿no? Porque esa mamá tiene que elegir por ahí en irse a trabajar, digamos, en una casa o en su trabajo X cantidad de horas y que por ahí no puede estar de alguna manera gestionando el proceso judicial en forma gratuita, y eso implica, digamos, tiempo, además del gran esfuerzo que hacen los colegios por estar prestando este servicio, digamos, para sus propios vecinos, implica también un poco de una tarea compartida con la sociedad y muchas veces estas mamás no pueden hacerlo, no pueden llevarlo adelante, y la canasta de crianza también se pensó un poco como valor de referencia para poder ayudar a nivel, digamos, probatorio, para entender que eso es el piso, digamos, y que menos de eso es una línea de pobreza. Bueno, por último, hoy está actualizado el texto normativo, como bien mencionabas, pero digo, esto es dinámico, digo, a ver, desde Vélez Arfield hasta la primera reforma pasaron muchos años, hoy tiene que ser todo mucho más periódico. Sí, la verdad es que sí, nos costó un montón, es un capítulo que no se reforma de hace muchos, muchos años, desde el 68, la verdad. Ha habido otras reformas en el Código de Procedimiento, pero así el capítulo entero realmente, y fue, digamos, hubo mucho trabajo de consenso, se trabajó con el Ejecutivo, se trabajó con el Poder Judicial, no es por ahí la reforma que a veces uno pretende, pero sí es la que más consenso tuvo y que más se trabajó, y eso también va a implicar que de alguna manera su puesta en función y práctica para los operadores judiciales como para los colegas
sea más fácil, porque ya hay un recorrido incluso con antecedentes jurisprudenciales, hay como una masa crítica que se conformó en forma previa a poder de alguna manera desarrollar esta reforma y bueno, que es súper interesante y que probablemente nos genere nuevos desafíos a medida que vayamos entendiendo cómo se aplica la ley y cuáles fueron de alguna manera las cosas que nos quedaron, digamos, como desafío futuro o como deuda también, ¿no?